Super bendiciones en el nombre del Padre. Amén. Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de la creación. Sí, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, por la eternidad. Sin ti no hay nada y por ti ha sido posible toda la existencia. Todo. Señor, Jesús, en el nombre Padre, de gracias, tu Santo Dios, Hijo, Espíritu de Dios, el aleluya. Santo de Israel, Sí, Señor. su majestad, Señor Gloria a Jesucristo, Cristo. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a tu Nuestro nombre, Jesús. hermano mayor, Santo Espíritu de Dios, aleluya. es que necesitamos el verdadero Sí, gobernante Señor. de nuestras vidas. Ningún otro, Señor, tiene palabras de vida. Todos tienen fe Amén. muerta, palabras de muerte, palabras llenas contrarias a la vida. Y a ti venimos buscando, llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que tú puedes revelarnos, Señor. Tu Santo Espíritu, lo alabamos, Padre. La Gracias, persona del Dios. Espíritu Santo es bienvenida entre nosotros, porque solo Él podrá darnos revelación, podrá darnos discernimiento, podrá darnos la visión y podrá darnos la protección, como el buen pastor que usa su bordón para guiar a las ovejas. Así estás tú, Espíritu Santo, marcándonos el camino. El GPS espiritual Sí, eres tú. Señor, amén. Doy gracias, Señor. Gracias. Tu nombre, Jesús. No por obra de los hombres, sino por ti, por tu Santo Espíritu, Señor. es que son dadas las cosas. Amén. No es por poder ni por fuerza, sino por tu Santo Espíritu. Gracias, mi Rey. En esta doxología venimos a hablar del hermano Pedro, Aleluya. varón que siguió al varón de dolores, al probado Señor Jesucristo. Con él convivió 3 años entrañables que marcaron su vida para siempre, porque él vino a salvación, porque él ha venido a ser un agente activo del Señor Jesús. No por títulos ni por estar en la presencia, porque aún estando en la presencia, el mismo diablo se degeneró y sabemos lo que pasó. El ángel que estaba con el sello de perfección. Sabemos que en los 3 años también acompañó el diablo en la persona de Judas. Así que no vale mucho ser ratón de iglesia, ser ratón de libros de eruditos y tener palabra de elocuencia. Lo único que vale es la santidad. La santidad, que es la obediencia. Santo Y eso Dios. mismo hizo el hermano Gloria a tu nombre, y el Jesús. hermano Pedro. Aleluya. Pedro, que todo el mundo habla y se refiere así, el Simón, el que se convirtió en el primer papa, en el primer jefe, el primer rey. Pero la historia y la verdad y las disciplinas nos dicen otra cosa. Su nombre es Simeón. Es un nombre hebreo de origen semita. Este nombre quiere decir, se correlaciona con Lía, la primera esposa de Jacob, y tuvo su segundo hijo y lo llamó Simeón, no lo llamó Simón. Y este hombre, que quiere decir Dios escucha, él es de la tribu de Simeón. Gracias, Señor. Ese es. Gracias, Y Padre. asimismo, en el primer siglo era muy común en la tierra de la Palestina dar este nombre a los niños. Y él recibió el nombre de Simeón. Y como toda lengua, cuando es transferida a otras culturas, empieza a degenerarse ciertos nombres. Yo me llamo Freddy. Freddy no tiene nada que ver verdaderamente con el significado de mi nombre. Es una degeneración, es un diminutivo.
Lo llaman en inglés nickname. Como todos nos encanta marcarnos con nombres que mi padre en aquel entonces no manejaba bien inglés y se le ocurrió, pero bueno, santa bendición de Dios. Freddy quiere decir pequeñito gobernador. Santo eres Dios. Así me marcaron, Gloria a a Simeón. Cristo. Este hombre que nos llama la atención, no los 3 años que convivió tan de cerca, nos llaman la atención entre esos 3 años, los momentos que lo hicieron un hombre folclórico, un hombre avispado, de primera línea, siempre levantando la mano o sacando la lengua, diciendo una palabra que ponía el pie en su boca. Pero eso nos lleva a ver la evolución de este hombre, de este personaje tan hormonal, tan visceral, tan enojado, porque en el momento de entregar al Señor Jesucristo fue Él el que desenvainó. Y el Señor le dijo, tranquilo, guárdala, porque el que mata a espada muere. Le cortó la oreja y ya sabemos, le cortó la oreja a uno de los siervos de Caifás. Bien, este hombre tan virulento, quería demostrar que él era muy valiente cuando se encontró en manos y en medio de los lobos, de las fieras, porque allá estaba en el patio que anticipaba la entrada a donde estaba el Señor Jesucristo siendo juzgado, humillado, desafiado por Caifás y su gente. Él estaba afuera y fue capturado. No dejaba hablar y la gente lo escuchaba. Cuando uno está nervioso, empieza a hablar. Y lo más natural es que salga el verdadero yo. Él no fue distinto y estaba hablando del yo espiritual. Y la gente se dio cuenta. Mira, ese que está ahí habla como uno de ellos. ¡Wow! ¡Yo! Y bueno, ya sabemos el escándalo que armó y soltó los sapos y las culebras. Una de las caracterizaciones y cómo lo traicionó a Cristo y salió gritando y vociferando y se les escapó. Porque ni un rasguño recibió a causa de lo que supuestamente él estaba velando y a ver si había una ventana de oportunidad, sería para agarrar al Señor Jesús y llevárselo, arrastra, ¿no? O sea, algo de eso estaría en su mente carnal. Pues el Señor Jesús, porque es justo, es necesario que las escrituras se cumplan, que las profecías se cumplan y tomen lugar. Ni tú ni yo seremos posibles. Tendremos el poder para cambiar la expansión del reino de los cielos. Amén. Que viene como un gigante espiritual al cual nadie se le puede oponer. Gloria a Dios. Pero Pedro más adelante, después que pasó todo esos dramas al sumo de llegar a su clímax, el Señor Jesús, después de su resurrección, se lo encuentra y lo mira. Yo creo que él se sentiría como un ratón. Y los ojos de antorcha, de fuego del Señor. No le dijo, bueno, ¿y por qué allá en el patio? ¿Te acuerdas? Yo te lo dije. Y se cumplió. ¿Te acuerdas que el gallito cantó? No, eso no fue lo que el Señor le dijo. ¡Qué lindo, papá! El Señor Jesús entró allá en lo profundo de su alma. ¡Ay, qué lindo! Y le susurró, Pedro, ¡Wow! tú me amas. ¡Qué lindo, Señor! Gracias. Y sabemos el resultado, que es apacentar a sus ovejas, chiquitas o grandes. Santo, santo. Pero su nombre cobró porque él dijo lo que sintió. Tú lo sabes que yo te amo. Eso lo escuchó el Señor. Y el Señor lo vio puesto por obra. Su nombre quería decir que Dios la ha escuchado en Lea
y le dio un hijo que llamó Simeón. Este Simeón, de nuevo, habló ante Dios, ante la persona de Cristo, diciéndole que le amaba. Y aquí en la última carta, él no escribió 20.000 encíclicas, no escribió instrucciones de hombre. Él, inspirado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la convivencia en Cristo, nos exhorta en 2 breves cartas. Una de 5 capítulos, la primera y la segunda. Wow. Con 3 capítulos sencillos, extremadamente ricos en contenido y revelación Señor. espiritual. La segunda la escribe con la preocupación de saber que el Cristo de la gloria, el Señor Jesucristo, el Santo de Israel, le ha revelado que es el tiempo, que su cuerpo debe ser entregado. Santo. Y en esta prisa y en esta urgencia, 3 años posterior a la primera carta, que fue escrita entre 62 y el 64, cumpliendo prisión, en esta última carta también, allá en Roma, aunque la carta es dirigida a toda la iglesia y no se refiere a Babilonia como se refirió en la primera carta, que quiere decir Roma de aquel entonces, con un lenguaje encríptico, camuflajeado, escondido, por si llegaban esos papeles o esos pergaminos o esos cueros escritos a manos de las autoridades o de los judíos, pudieran usarse como una acusación de querer armar o continuar la reyerta allá en Roma. Ese es el drama. Y este hombre nos escribe en la segunda de Pedro, habla dirigiéndose a la iglesia en general, nos incita y nos llama y nos dice, hasta pide excusa, que nos exhorta, nos amonesta para que nosotros pongamos atención, para que despertemos, nos sacude nuestras almas, llamándonos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y la única manera que nosotros podamos ser partícipes en la naturaleza divina es por medio del Espíritu. Pero no es el Espíritu tuyo, tú y yo no hemos tenido Espíritu. No hemos usado ambiguamente la palabra alma y Espíritu. Pero es que nosotros recibimos el bautizo de Cristo en Espíritu y fuego. En Espíritu y fuego. Tú no tenías ese Espíritu que el Espíritu Santo te ha dado. El Espíritu Santo te llama y te incita a que busques el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo produce un fruto, produce carismas. Sí, Señor. Un diamante lo brillan, dándole cortes. Y el artista le da un corte especial. No hay diamante igualito uno de otro. Cada uno, porque aún que le dieran el mismo corte, hay composiciones químicas distintas. Y hay defectos y hay bondades, hay luces especiales dentro de una gema, dentro de un diamante. Y brilla de una manera distinta. Y eso es lo que nos llama la atención en ese capítulo 1 de Pedro, de venir a vivir en la vida divina, espiritual, que solo el Espíritu Santo puede darnos. Gracias, Señor. Pero el santo varón, porque estaba lleno del Espíritu Santo, él hace un llamado a su autoridad. A la autoridad, porque la autoridad nada más te la da la convivencia. Sí, Señor. Yo estuve allí. Entonces nace la firmeza, la vehemencia. Yo no te vengo a echar cuentos, yo lo he vivido.
yo lo he saboreado. Yo sé lo que es vivir con Él. Yo fui presencial de la transfiguración del Señor Jesucristo. Mis oídos escucharon las palabras de Dios, del Padre Santo, en esa transfiguración, de que este es mi Hijo y que en Él tengo complacencia, en el lleno del Espíritu, que eso se llama Cristo. Él vivió y le pareció tan placentero ese minúsculo tiempo que le pareció una eternidad. Qué bello, y dijo, Dios. no, aquí no hay más nada. Vamos a hablar, empezó a hablar disparate, vamos a hacer unas enramadas aquí nos quedamos a vivir. Venga Elías y Moisés, okay, los vio Wow. conversando con el Señor Jesús. Wow, qué bello, qué bella visión. Ese es nuestro anhelo y nuestra visión. Él la tuvo anticipadamente. Dios le dio a él dentro de sus discípulos y a otro hermano Juan, Wow. de vivir esa experiencia, y él con esa autoridad Qué lindo. apela. Qué lindo. Apela. Señor, Padre, gracias Dios. Y el reto que sufrían todas estas iglesias, y será hasta el final, es que está llena de lobos rapaces, Sí, Señor. de león y de leoncillos, Wow, santo Dios. porque andan en manada tratando de devorar Sí, Señor. a los hijos del Señor, a las ovejas. Y esgrime lo último de ese primer capítulo, el tema de que nunca, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es una advertencia, ¿verdad? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque está llena. No puedo decir que está llena porque hay hombres, santos varones, y hay santas varonisas, hijas del Señor, que están en los negocios, que están en el Espíritu, amándolo, están adorándolo y están predicando en espíritu y verdad. No está llena, pero hay unos cuantos que son los mensajeros del mal para acabarnos, y están introduciendo constantemente rumores, gotas de veneno para dividirnos, su maldad, poniendo ideas herejes, blasfemas contra Dios, contra la iglesia, para que nos dividamos, para que se pierda el espíritu de paz, para que se pierda la justicia, para que impere de nuevo nuestra vieja naturaleza egoísta. Y nos advierte que no es de interpretación particular. Por eso nos incita, nos motiva, nos exhorta a que usemos el conocimiento puro, el de los profetas, el de los discípulos de Él, de los apóstoles de Él, la doctrina sana, la doctrina pura, llena del Espíritu Santo, no de la boca de los hombres. Santo Y de eso se Jehová. trata el capítulo 2, donde existen estas fieras que entran como ovejitas, con palabras dulzonas y aduladoras, y de espejismos y de dardos del enemigo. Sí, Señor. Yo voy a leerlo aceleradamente porque yo no tengo más que agregar. Y el que quiera seguir en la ingenuidad porque no apela al conocimiento de Dios, el mismo capítulo lo va a revelar cuál es su destino. No el que Freddy, por ser un morboso espiritual, que les diga, los voy a ver cómo se asan en el infierno de la eternidad. Que sea la misma palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Wow, santo Porque Dios. los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, por la catastrófica, por la dramática conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nos asombra de ver en TV o de sencillamente pasear por la calle a pie o en bicicleta o en moto o en carro, como tú quieras, Todos agarraditos de la mano. Wow. y ver la inmundicia de la degeneración de nuestra vida. Santo Dios. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos Wow. para ser castigados el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Wow. ¿Has Gloria escuchado a a alguien blasfemar? Dios. Uf. De cualquier corriente que sea, tú los escuchas porque Santo tienen un Dios. trasfondo. Nosotros somos generalmente una cultura católica. Y la cultura católica le tiene una gran reverencia a quien fue la madre biológica del Señor Jesús. Y ellos no tienen el menor temor. Allá en Europa hay países, no lo voy a, y puede ser que en nuestros países, pero no tienen el temor de blasfemar contra Dios. Porque a Dios le tiene que doler el corazón de ver el desafío de la humanidad perdida y perversa. Yo he escuchado cosas espantosas, cloacas, hombres, sarcófagos de inmundicia, blasfemar contra personajes, contra ceremonias que practica el cristianismo, Sí, Señor. sean de la corriente correcta o incorrecta. Sí, Señor. Los está tratando de los asuntos sagrados de Dios y las usan para llenarse de complacencia con el mal, identificarse con el mundo, de que son muy atrevidos. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, mira, escucha, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día,
Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ese era un rey que quería destruir a los hijos de Israel y usó a Balaam el profeta para que los maldijera, y numerosas veces salió derrotado. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Sí, por ahí andamos en el 18 del segundo capítulo de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y con ellos mismos esclavos de corrupción. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, ese es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. De niños siempre nos dicen, no hable con extraños. Ahora nosotros dejamos que entren extraños lenguajes, extrañas conductas, dulzonas, gente con palabra contaminada, inflada, y tú le pones oído. ¿Has tenido el coraje tú de levantarte frente a uno de esos invitados que traen como unas celebridades y vienen a traer contaminación en la congregación, a blasfemar directamente allí en el altar del Señor? ¿Los has visto? ¿Te es familiar? Pues levántate, tú no tienes por qué. Sí, Señor. Te da pena, que te dé pena ante Dios. Amén. Que ellos, déjalos allí, sí, en Señor. ese mismo momento, levántate. No importa si estás en una transmisión vía satelital. Levántate, porque más vale que lo hagas en ese momento que seas acusado de ser partícipe de las obras de la oscuridad. Sí, Señor. No importa que tenga un título, no importa que sea apóstol, no importa que sea obispo, no importa que sea nadie, porque verdaderamente lo que son meros diablos. Levántate, no escuches. Nosotros somos muy sensibles. Hemos sido contaminados y la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y es una lucha hasta el final para retener nuestra salvación. No la pierdas, porque sí se pierde. De otra manera, los santos hombres de Dios y las mujeres de Dios no vienen a exhortarte que cuides hasta el final la salvación, porque sí se pierde si tú escuchas a los malvados, si te vas atrás de ellos. Esto es lo que nos ha estado hablando el hermano un poco de tiempo antes de morir. Sí, Señor, amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Conocieron, disfrutaron de los beneficios de la salvación, pero mejor no lo hubieras. Dice aquí que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se volvieron atrás, se perdió. Pero les ha
Acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. La puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es el capítulo 2. El 3 está aún multiplicadas veces. Mejor. Nos vuela la imaginación santa de acariciar lo que el Señor tiene para nosotros. Ese es el capítulo 3. La despedida de este hombre de Dios que se llama Simeón. Pedro, la roca viva para que sea edificado el libro. Disculpen, para que sea edificada el santo templo de Dios, espiritual, no hecho por manos de hombre. Ese es Pedro, la roca, pero es también el hombre al cual manifestó que lo amaba y puso por obra su amor. Buen hijo, y entra y disfruta. Eso fue lo que Pedro recibió. Los amo en Cristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos despedimos. Hasta mañana y que la paz de Él continúe sobre ustedes y sobre nosotros. Bye bye.